¿Qué pasaría si una persona, descrita no solo como buena, sino, como perfecta y recta, de repente lo perdiera absolutamente todo? Uf. Y no por un error, no por una falla de carácter, sino como parte de una especie de apuesta cósmica. Es una premisa brutal. Es la premisa de una de las exploraciones más profundas y francamente más intensas que existen sobre la fe y el sufrimiento humano. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de unos fragmentos del libro de Job, un texto antiguo que nos obliga a confrontar algunas de las preguntas más incómodas de la existencia. Y la misión aquí es explorar 3 temas que son, digamos, el corazón de esta historia. Primero, la pregunta que nos atormenta a todos: ¿por qué sufren los justos? Claro. Segundo, la idea de una fe desinteresada. O sea, una que no se basa en recibir bendiciones o recompensas. Y finalmente, un tema que a menudo se pasa por alto: la importancia de una sinceridad radical ante Dios, incluso cuando esa sinceridad está llena de rabia y dolor. Ok, vamos al inicio de todo esto, porque la forma en que el texto nos presenta a Job es clave, ¿no? No nos dice que es un buen tipo, nos lo pinta como la personificación de la rectitud. Exacto. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es una descripción muy contundente. Y bueno, el texto deja claro que Job no solo era un hombre recto, sino que le iba increíblemente bien. Increíblemente bien es poco. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Era, pues, una fortuna para la época. Una fortuna. Y una familia grande, unida, con 7 hijos y 3 hijas. El texto lo resume así: era más grande que todos los orientales. O sea, era el hombre que lo tenía todo. Y es precisamente esa perfección la que pone en marcha todo el drama. La escena cambia y de repente estamos como en una corte celestial. Sí. Y allí, frente a Jehová, aparece Satanás. Sí. Y es Jehová mismo quien saca el tema de Job, casi como presumiendo de su siervo. Exacto. Pero Satanás, que aquí funciona como una especie de fiscal acusador, responde con la pregunta que es el motor de toda la historia. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Uf, qué pregunta. Es una pregunta increíblemente cínica y profunda. Lo que está diciendo es: la fe de Job no es pura, es un negocio. Es transaccional. Totalmente. Te es fiel porque lo tienes protegido, cercado, porque le has dado todo. Quítale eso y verás qué pasa. O sea, la acusación es que si quitas las bendiciones, la fe se derrumba. Y para probarlo, Satanás propone esta prueba. Sí, le dice: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y para sorpresa de cualquiera, Jehová acepta el reto. Acepta, sí, poniendo todo lo de Job en manos de Satanás. La única condición es que no lo toque a él, a su persona. Y lo que sigue es una cascada de calamidades tan rápida y devastadora que es difícil hasta de leer. Es brutal. En un solo día, mientras sus hijos celebran, le llega un mensajero. El primero. Los sabeos se llevaron los bueyes y las asnas y mataron a los criados. Y antes de que termine de hablar, llega otro. Ya llega el segundo. Y dice: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores. Todavía está hablando y llega un tercero. Los caldeos se llevaron los camellos y mataron a los criados. Es que es una pesadilla. Y falta el golpe final, Sí. el golpe de gracia. Te destroza el alma. Un mensajero llega para decirle que un viento del desierto derrumbó la casa y sus 10 hijos están muertos. Todos. Es que es difícil hasta procesarlo. No es una tragedia, es una avalancha de tragedias en un solo día. Cualquier persona se quebraría por completo. Cualquiera. Y sin embargo, la reacción de Job es lo que define todo lo que viene después. Su dolor es evidente. Clarísimo. Rasga su manto, se rasura la cabeza, son todos signos de un luto profundo. Pero en medio de ese dolor, se postra en tierra y adora. Y pronuncia esa frase: Que ha trascendido los siglos. desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el narrador añade algo crucial. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Exacto. Satanás, en esta primera ronda, ha perdido. Pero esto no ha terminado. La escena en el cielo se repite.
Jehová vuelve a resaltar la integridad de Job. Y Satanás, en lugar de admitir la derrota, redobla la apuesta. Dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Claro, el argumento ahora es más personal. Mucho más. Le dice, pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. El argumento es que uno puede soportar perderlo todo, pero el dolor físico, personal, eso sí que quebrará su fe. Y de nuevo, Jehová lo permite con la única condición de preservar su vida. Pie hasta la coronilla de la cabeza. El sufrimiento es tan extremo que su propia esposa, viéndolo rascarse las llagas con un trozo de teja, llega al límite. Ella representa la desesperación total, ¿no? La rendición. Le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es la salida fácil, ¿no? La tentación de simplemente terminar con todo. Claro. Pero la respuesta de Job es la que abre la puerta a todo el debate filosófico del libro. Le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es una pregunta demoledora. Totalmente. Nos obliga a cuestionar si nuestra fe está condicionada solo a que nos pasen cosas buenas. Exactamente. Y es en ese estado, cubierto de llagas, sin hijos, sin posesiones, que llegan sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y su primera reacción es de una compasión. Genuina, sí. Al verlo, su aspecto es tan terrible que ni lo reconocen. Lloran, rasgan sus ropas. Y se sientan con él en el suelo en silencio. 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y uno pensaría que esa compañía silenciosa es lo mejor que pueden ofrecer. Pero el silencio no dura para siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Job finalmente habla? Cuando Job habla, no hace lo que Satanás predijo, tampoco lo que su esposa sugirió. ¿No maldice a Dios? No, hace algo quizás más inquietante. Maldice el día de su propio nacimiento. Es un lamento poético, oscuro, lleno de una angustia existencial, desgarradora. ¿Qué dice? Perezca el día en que yo nací. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Aquí es donde entra de lleno el tema de la sinceridad, ¿no es así? No está negando a Dios, pero está siendo brutalmente honesto sobre su deseo de no existir para no sentir este dolor. Exacto. No hay piedad fingida, solo un grito crudo desde el abismo. Y ese grito es la chispa que enciende todo el debate. Precisamente. Sus amigos escuchan este lamento y sienten que tienen que intervenir, que tienen que corregir a Job. Elifaz, el mayor, es el primero en hablar. Y él establece la línea de argumentación que los 3 van a seguir. Es una lógica que en la superficie parece muy piadosa y sensata. Es la que se conoce como teología de la retribución. ¿Y en qué consiste? Elifaz apela a la experiencia. Le dice a Job, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Su lógica es simple. Causa y efecto. Exacto. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. O sea, el universo es un sistema moral. Dios es justo. Por lo tanto, si estás sufriendo de esta manera, tienes que haber hecho algo malo. Quizás un pecado oculto. Eso es. Su consejo es, arrepiéntete, y Dios te restaurará. Es un intento de poner orden en el caos. Pero para Job, que sabe que es inocente, ese consuelo se siente como una acusación terrible. Y es que es una lógica muy seductora, ¿no? Porque nos da una sensación de control. Si hago el bien, me irá bien. Si sufro, es que hice algo mal. Ellos creen que defienden a Dios. Pero en realidad defienden su propio sistema. Exacto. Defienden un universo predecible y en el proceso están aplastando a su amigo que sufre. Y los otros amigos refuerzan esa idea. Bildad llega a sugerir, de forma muy cruel, que quizás los hijos de Job murieron por sus propios pecados. Zofar es el más directo y dogmático de todos. Básicamente le dice a Job que su castigo es incluso menor de lo que su maldad secreta merece. Se convierten en consoladores molestos, como el propio Job los llama. No pueden concebir un mundo donde el sufrimiento y la inocencia coexistan. La situación de Job amenaza todo su sistema de creencias. Y Job se niega a aceptar esa lógica. Rechaza sus argumentos con una fuerza increíble. Mantiene su integridad y se lamenta de que sus amigos, en lugar de ayudarlo, lo están atacando. Y su discurso se transforma. Ya no es solo un lamento, es
Es un desafío. Sí, un desafío directo a Dios. Exige una audiencia, un juicio. Quiere presentar su caso. Dice, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento. Pesarían ahora más que la arena del mar. Aquí vemos esa fe combativa de la que hablabas. Es una fe que lucha, que cuestiona, que exige respuestas. No está abandonando a Dios. Se está aferrando a la idea de un Dios justo con tanta fuerza que está dispuesto a llevarlo a juicio para demostrarlo. Y en medio de esa lucha, pronuncia una de las frases más paradójicas y potentes de todo el texto. ¿Cuál? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es increíble. ¿Cómo se entiende eso? Confiar en quien te está matando. Exacto. Y eso es lo que sus amigos no entienden. Para ellos la fe es sumisión silenciosa. Para Job, la fe es un compromiso tan profundo que le da el derecho a gritar, a exigir, a presentarse en la corte. Es una fe desinteresada entonces. La máxima expresión. Incluso si el resultado de mi relación contigo es mi propia muerte, seguiré confiando en tu justicia fundamental y defenderé mi verdad ante ti. Es confianza en el carácter de Dios, no en sus beneficios. Después de estos larguísimos ciclos de debate donde los argumentos se repiten y la amargura crece, y después de que incluso un joven llamado Eliú da su propio discurso, finalmente pasa algo. Sí, lo que Job tanto había deseado. Dios responde. Pero no como uno se lo imaginaría. Para nada. El texto dice que respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ya la imagen es poderosa. No es una voz calmada, es una fuerza de la naturaleza. Y después de tanto debate sobre el por qué, uno esperaría una explicación. Que Dios le dijera, mira Job, todo esto fue por una apuesta con Satanás para probar tu fe. Pero no le da ninguna respuesta lógica. Absolutamente ninguna. En lugar de una explicación, Dios somete a Job a un interrogatorio. Lo bombardea con docenas de preguntas retóricas sobre la inmensidad, el poder y el misterio incomprensible de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades? Es casi abrumador. ¿Es que lo es? Pero, ¿cuál es el punto? Solo demostrar que Dios es grande y Job es pequeño. Es más profundo que eso. No es para humillarlo en el sentido de aplastarlo, sino para cambiar su perspectiva. Es como si Dios le dijera, Job, has estado operando en un sistema legalista, tratando de entenderme con tu lógica de causa y efecto. Pero el universo es mucho más complejo. Infinitamente más complejo, misterioso y salvaje de lo que imaginas. Tu sufrimiento es real, pero su marco de referencia es demasiado pequeño. O sea que la respuesta al sufrimiento no es una fórmula o una explicación, sino una perspectiva diferente. O sea que le dijera, estás haciendo la pregunta equivocada. Eso es mucho más desafiante que un simple «sufriste por esto». Exacto. La respuesta al por qué no es una razón, es una presencia, una revelación. Y funciona. Job, que había defendido su caso con la elocuencia de un abogado, se queda sin palabras. ¿Su respuesta final ya no es un argumento? Es una confesión. Sí, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. No se está arrepintiendo de un pecado que no cometió, ¿verdad? No, se está arrepintiendo de su perspectiva limitada. Es el momento de la transformación, es el clímax. Pasa de un conocimiento teórico de lo que le habían contado sobre Dios a una experiencia directa, sobrecogedora. Su sufrimiento no le dio una respuesta. Pero lo llevó a un encuentro. Y ese encuentro le da una paz que todos los argumentos de sus amigos no pudieron ni rozar. Y cuando uno piensa que la historia ha llegado a su punto más alto, hay un giro final. Dios se dirige a los tres amigos. Sí. Y en lugar de felicitarlos por haber defendido su honor y su justicia, los reprende duramente. Es uno de los momentos más radicales del texto. Le dice a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, lo recto, como mi siervo Job. Pero eso es increíblemente paradójico. O sea, los que defendieron a Dios con argumentos lógicos estaban equivocados y el que se quejó, lo cuestionó amargamente y lo llevó a juicio tenía la razón. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende a la luz del tema central, la sinceridad.
Los amigos defendieron una idea de Dios, un sistema teológico, pero era una defensa falsa, que no correspondía con la realidad y que además carecía de compasión. Mientras que Job, En cambio, con toda su ira, sus dudas y su dolor, nunca dejó de hablar con Dios. Su relación fue conflictiva, pero siempre fue auténtica. Y el texto nos dice que Dios valora esa honestidad brutal por encima de una piedad formulada pero vacía. o sea que al final esto es un espaldarazo total a la sinceridad. Prefiere el clamor honesto de un corazón roto que la defensa impecable de una teología errónea. Exactamente. La integridad de Job no solo estaba en no haber pecado, sino en su negativa a mentir sobre su experiencia, incluso si eso significaba enfrentarse a Dios. Y entonces, como capítulo final, llega la restauración. A Job se le ordena orar por sus amigos, un acto de gracia asombroso. Sí, y cuando lo hace, su propia aflicción termina. Y todo lo que había perdido le es restaurado, pero al doble. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, los números son simbólicos y masivos. Y también una nueva familia, 7 hijos y 3 hijas, de las que el texto se detiene a decir que eran las mujeres más hermosas de la tierra. Y vive otros 140 años. El círculo se cierra con una restauración material completa. Al final de este recorrido tan intenso, me parece que hemos visto cómo este texto dinamita la idea de que el sufrimiento es siempre un castigo. Totalmente. Nos muestra que a veces los justos sufren y que las razones pueden estar completamente fuera de nuestro alcance. Y también nos ha mostrado una fe que no se sostiene por las bendiciones. Una fe que puede sobrevivir a la pérdida total porque no es transaccional. Y sobre todo hemos visto el valor incalculable de la sinceridad, de atreverse a llevar nuestras dudas y nuestra rabia directamente a la fuente. En lugar de conformarnos con respuestas fáciles que no nos consuelan, es una lección increíblemente poderosa. Nos enseña que una fe que no puede ser cuestionada probablemente no sea una fe muy fuerte. Así es. La historia termina con la restauración material de Job, lo cual es satisfactorio a nivel narrativo. Pero, ¿es ese el verdadero final feliz? Buena pregunta. ¿O la verdadera recompensa de Job no fueron las nuevas ovejas y los nuevos camellos, sino ese encuentro transformador en medio del torbellino, ese momento en que sus ojos finalmente vieron? El texto nos deja con esa pregunta. Nos deja con una pregunta poderosa para reflexionar. En nuestros propios momentos de duda y sufrimiento, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Defender un sistema de creencias a toda costa o el clamor honesto de un corazón que, a pesar de todo, se niega a soltar su búsqueda de una verdad más profunda? Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.